Gigantescas estructuras megalíticas construidas hace miles de años. Conocimientos avanzados de ingeniería que desafían toda explicación convencional. Y un estilo arquitectónico virtualmente idéntico, presente por todo el planeta. Durante más de una década, alienígenas ancestrales han recorrido el mundo para explorar las pirámides más impresionantes jamás descubiertas. Ahora visitaremos las 10 estructuras más impactantes, esas que podrían demostrar que la Tierra ha sido visitada por extraterrestres. Las pirámides están entre las más misteriosas estructuras ancestrales del planeta, y aunque casi siempre las asociamos con Egipto, pueden encontrarse por todo el mundo. ¿Pero acaso son solo hazañas increíbles de la ingeniería? ¿O podrían conectarnos directamente con nuestros ancestros alienígenas? Cuando pienso en todos los emplazamientos con pirámides que hemos investigado en Alienígenas Ancestrales, uno de los más fascinantes es una edificación en el México moderno que fue diseñada para conmemorar una visitación de otro mundo. En el número 10 de nuestro Top 10 de pirámides, El Castillo. Península de Yucatán, México. Oculta en la densa selva se encuentra la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, y ocupando su centro se halla una enorme pirámide escalonada que se cree fue erigida en algún momento entre los siglos IX y XII de nuestra era, hoy en día conocida como El Castillo. Hecha de piedra caliza y con una altura de casi 30 metros, se piensa que la pirámide representa un calendario, conmemorando cada una de sus 18 terrazas un mes del año maya. Pero su rasgo más llamativo se ubica en la enorme escalinata central. El castillo es una pirámide escalonada con escalinatas radiales hacia afuera, enmarcadas por unos altos balaustres a cada lado, a las bases de los cuales hay enormes cabezas de serpiente talladas en piedra. El castillo fue construido para honrar al dios maya conocido como Kukulcán, la serpiente emplumada. Existen antiguas tradiciones mexicanas acerca de un gran maestro que llegó a la costa del Golfo. Se refieren a Kukulcán, lo que se traduce como la serpiente emplumada. Junto con él trajo al mundo las artes de la civilización. Versaba en astronomía, creó el primer calendario, nos enseñó de agricultura, antes de eventualmente irse con la promesa de volver. Y también se le representaba como un ser humano. Kukulcán quedó inmortalizado en forma de serpiente a cada lado de la escalinata central de El Castillo. 2 veces al año, durante el amanecer y el atardecer, una ilusión óptica lo devuelve a la vida. Cada año, el 23 de marzo, pueden verse, mientras el sol se levanta, luces y sombras, como triángulos, descendiendo junto a la escalinata que termina con la cabeza de la serpiente. Y cada 21 de septiembre, lo opuesto, Kukulcán desaparece. Lo que vemos aquí es una interpretación visual del descenso de Kukulcán, del descenso de extraterrestres para visitar esta estructura piramidal, el castillo. ¿No será que una nave aterrizó aquí y ese efecto de luces y sombras, como de una serpiente que se abre paso escaleras abajo hasta llegar al suelo, no es sino un recuerdo de un acontecimiento real? Si salimos de Chichén Itzá y viajamos unos 1500 kilómetros al oeste atravesando la jungla mexicana, encontraremos otro enclave conocido con el nombre de Teotihuacán. 3 colosales pirámides se yerguen en medio de este complejo con una conexión directa a las estrellas. En el número 9, las pirámides de Teotihuacán. Región central de México. A solo 56 kilómetros al noreste de DF, yace un antiguo recinto que se remonta, como mínimo, al siglo I después de Cristo.
El complejo cubre un área de 18 kilómetros cuadrados y alguna vez fue la ciudad más grande de Mesoamérica, albergando a más de 150,000 habitantes. La ciudad de Teotihuacán fue la urbe más grande y poderosa que haya visto Mesoamérica. En el corazón de la ciudad, frente a la llamada Calzada de los Muertos, una avenida amplia y recta, se construyeron las pirámides del Sol y de la Luna, siendo ambas estructuras gigantescas, y también en la Calzada de los Muertos se erigió el templo de Quetzalcóatl. Aunque los orígenes del emplazamiento son una incógnita para la arqueología, su nombre, Teotihuacán, se acredita a los aztecas que ocuparon la región cerca del año 1400 después de Cristo. El nombre Teotihuacán significa lugar donde fueron hechos los dioses, porque los aztecas creían que los dioses habían nacido allí, en Teotihuacán. También tenían creencias sobre diversas deidades descendiendo a la tierra y dando vida a los humanos. Si hay historias de seres que descendieron de los cielos, seres que nuestros ancestros catalogaron como dioses, debemos preguntarnos, ¿quién o a qué se referían cuando hablaban de los supuestos dioses? ¿Fueron acaso visitados por extraterrestres de carne y hueso que nuestros ancestros presumieron que eran de origen divino cuando jamás lo fueron? ¿Son las pirámides de Teotihuacán guardianes de secretos sobre visitación alienígena? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen sí, y son de la opinión de que la pirámide que se eleva al centro de la ciudad apunta directamente al lugar de origen de sus visitantes, la constelación de Orión. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl comparten la misma distribución que el cinturón de Orión. Y esto no es una coincidencia. Los mayas son muy específicos sobre el cinturón de Orión. Para ellos es un punto de creación. Se dice que en el año 3114 a.C., los dioses llegaron a la Tierra procedentes del cinturón de Orión y aterrizaron en Teotihuacán. Teotihuacán, a pesar de sus dimensiones, no tiene jeroglíficos de ningún tipo. Otras culturas mesoamericanas contaban con sistemas de escritura. Nada de eso se halla en Teotihuacán, por lo que no existe una crónica cierta de lo que le ocurrió a la ciudad. De muchas formas, Teotihuacán es un enigma. El siguiente lugar de nuestra lista fue hogar de una prolífica cultura que construyó más de 250 pirámides hace más de 600 años. Pero lo que a mí más me asombró es que el antiguo pueblo que erigió estas estructuras asegura haber recibido ayuda de seres de otro mundo. Ocupando el 8º lugar, las pirámides de Sicán en Perú. Valle de Lambayeque, al norte de Perú, 1988. Mientras el explorador Thor Heyerdahl indagaba sobre lo que parecía ser una zona de grandes montículos de tierra, descubrió que las supuestas colinas en realidad eran enormes pirámides de ladrillos de adobe severamente erosionados por el paso de los siglos. Era la sede de la cultura Sicán, un pueblo que surgió por el 750 después de Cristo y parecía estar totalmente obsesionado con la creación de pirámides. De hecho, levantaron al menos 250 solo en este valle. Y en un pequeño pueblo construyeron 26. Según los historiadores más ortodoxos, el pueblo Sicán se desvaneció de forma misteriosa en 1375. Y a pesar de no dejar registro escrito que explicara por qué tal obsesión con la construcción de pirámides, los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que hay pistas claras si se examinan las múltiples imágenes de hombres pájaro que los arqueólogos han hallado dentro de las estructuras. Las imágenes de hombres pájaro son íconos que representan la venida de alguien desde el cielo. Que se descubrieran dichos glifos en los muros de estas edificaciones es muy sugerente. Los dioses representados como mitad ave, mitad humano,
Fueron venerados por numerosas civilizaciones constructoras de pirámides del mundo antiguo, incluyendo a los egipcios, los mayas, los aztecas y hasta los sumerios, quienes levantaron estructuras piramidales llamadas zigurats hace 6.000 años. Debemos preguntarnos si esos hombres pájaro no fueron extraterrestres que bajaron a Perú e indicaron a sus habitantes que construyeran las pirámides. Muchas de las pirámides que hemos examinado en alienígenas ancestrales fueron erigidas hace tanto tiempo que no existe explicación escrita alguna sobre quién las levantó o por qué. Pero los constructores de pirámides del siguiente rincón de Guatemala tallaron el relato de la visitación extraplanetaria en la roca. En el 7º peldaño de este conteo de 10 maravillosas pirámides, El Mirador. Zona norte de Guatemala, 1979. Arqueólogos occidentales inician la excavación de un yacimiento abandonado sin razón aparente en el año 150 a.C., conocido como El Mirador. No solo es la más antigua ciudad maya, sino la más grande, cubriendo más de 36 kilómetros cuadrados de territorio. El casco central de El Mirador, a cada extremo de una ancha calzada, cuenta con 2 colosales pirámides, una llamada El Tigre, la otra la Danta. La Danta tiene 72 metros de altura y es una de las más altas de todo el mundo. Tan grande que cuando se está en la cima de su primera plataforma base, hay tanto espacio que sobre ella se erigieron otras 3 pirámides, una triada de piedra adicional. Pero lo que resulta tal vez aún más intrigante que las dimensiones y la extensión del complejo de El Mirador es una antigua fachada de estuco descubierta en medio de todo, que, de acuerdo con los teóricos de los antiguos astronautas, sirve como importante pista sobre los orígenes de las estructuras. Los arqueólogos que levantaron el hallazgo del mirador de la calzada y de los acueductos entre las 2 pirámides más grandes se toparon con una fachada de estuco con relieves de seres flotando en el aire, que los científicos identificaron como los héroes gemelos del Popol Vuh. El Popol Vuh es, llamémoslo, fundacional para la civilización y la vida maya, tanto como lo es la Biblia para el cristianismo. El relato del Popol Vuh se centra primeramente en 2 jóvenes, un par de gemelos, los héroes gemelos, Hunahpu e Xbalanque, quienes lucharon contra los dioses de la muerte e hicieron del mundo un lugar seguro para la creación y para la humanidad. De acuerdo con el Popol Vuh, esta batalla no tuvo lugar en la Tierra, sino en los misteriosos dominios del Xibalbá. En el lenguaje maya, Xibalbá significa el inframundo. Pero también se ha dicho que la palabra Xibalbá puede referirse no al inframundo, sino a la Vía Láctea. En ese tallado de piedra es evidente que el sujeto tiene puesto un casco y algo como una mochila, y obviamente está flotando en el espacio o debajo del cielo. Claramente parece ser una especie de casco. ¿Podrían esos tallados ser representaciones de antiguos astronautas? Tendríamos que entonces preguntarnos si el mirador no era más bien un aeródromo para naves extraterrestres. Puede que les sorprenda saber que una de las estructuras piramidales más antiguas del mundo se halla en un lugar que jamás ha sido asociado con pirámides, la tierra natal de mis ancestros, Grecia. En el número 6 de nuestro conteo, la pirámide de Helenicón. Argos, Grecia. En las afueras de esta antigua ciudad se yergue una misteriosa edificación de roca, bautizada como la pirámide de Helenicón. Es la única pirámide que la arqueología clásica reconoce como europea. La pirámide de Helenicón es en realidad pequeña. Sus costados miden 7 por 9 metros, con poco más de 3,5 metros de altura. Pero es sumamente interesante. Hay quienes proponen que quizá fue una atalaya, una torre de guardia o una pequeña guarnición.
Pero la verdad, nadie sabe por qué se hizo, con qué propósito y lo que es aún más controversial, cuándo. La pirámide de Helenicón es una de las estructuras ancestrales más enigmáticas del planeta. ¿Por qué? Pues porque según ciertos estudios arqueológicos data de mucho antes que la Gran Pirámide de Giza. En 1995, científicos de la Academia de Atenas Moderna fecharon varias muestras del emplazamiento, valiéndose de un nuevo método experimental llamado termoluminiscencia óptica. Los resultados indican que la pirámide fue construida alrededor del 2730 a.C., cerca de 1000 años antes que el nacimiento de la antigua Grecia. Hablamos de una estructura en extremo misteriosa. Fue creada por una cultura enteramente desconocida, de la que sabemos poco o nada. Lo que sí sabemos es que no era la única de su estilo en la zona. ¿Pero quién la construyó? ¿Qué fue de ese pueblo? Había otras 15 pirámides como esta en el área, en su mayoría ya destruidas. Así que la gran pregunta es, ¿quién se tomó tanta molestia? Cuando escuchamos pirámides, pensamos en Egipto, pensamos en Centroamérica, quizás en la India, pero ¿pirámides en Grecia? Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué nos acompaña desde hace tanto tiempo la misma forma geométrica? Y yo opino que la sabiduría tras la construcción de estructuras megalíticas fue impartida por supuestos dioses, que no son más que extraterrestres de carne y hueso que vinieron a nuestro planeta hace mucho tiempo atrás. Llegamos a la mitad de nuestro conteo del Top 10 de pirámides de alienígenas ancestrales con un viaje que realicé en 2018 al antiguo Egipto para visitar la edificación del siguiente puesto, que fue diseñada por un extraordinario individuo que se decía tenía una gran conexión con las estrellas. En el quinto lugar, la pirámide escalonada de Zoser. Saqqara, Egipto. A menos de 25 kilómetros de la meseta de Giza, se halla una antigua necrópolis de la realeza egipcia. Entre la multitud de tumbas, se levanta la que muchos arqueólogos consideran la pirámide más vieja de Egipto, la pirámide escalonada del rey Zoser. A la pirámide escalonada de Saqqara le decían la escalera al cielo. El complejo es amplísimo, de más de 15 hectáreas y absolutamente amurallado. Hay una pared de 9 metros con 13 puertas falsas. Solo lograba entrar quien conocía el acceso correcto. Los arqueólogos de línea conservadora dicen que la pirámide se edificó como tumba para el faraón Zoser, pero como sucede con toda otra pirámide egipcia, no hay evidencia verificable de que en ella se haya sepultado a nadie. En abril del 2018, el teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos, se trasladó a la pirámide de Zoser junto con el egiptólogo Rami Romani para examinar más de cerca el misterioso recinto. Bien, esta pirámide tiene 5000 años de antigüedad. Eso es asombroso. ¿Y alguna vez encontraron una momia adentro? No, nunca se encontró una momia como tal. Pero sí estatuas, una de ellas que sigue allí, del tamaño real del rey Zoser, una réplica de piedra de él. Ok. ¿Y cuántas cámaras hay dentro de esta pirámide? Se han hallado algunas, pero la pirámide es un laberinto solo para entrar y salir de ella. Aún no se ha descubierto todo lo que contiene, porque no es un lugar seguro. La pirámide de Zoser ha sido víctima de los embates del tiempo, pero los arqueólogos ortodoxos creen que, cuando fue erigida en el siglo XXVII a.C., era la estructura más impresionante de Egipto, con 6 niveles y 4 caras. La altura original de la edificación era de 62 metros y medio, y las longitudes de su base eran de 109 y 121 metros. Y al contrario de toda otra estructura de la época, construida en su totalidad de ladrillos de barro, la pirámide de Zoser se erigió con más de 328,000 metros cúbicos de roca y arcilla, y se recubrió con piedra caliza pulida, de lo que muy poco sobrevive hoy en día. ¿En los textos disponibles sobre Zoser hay alguna mención sobre
¿Cómo se inspiró para hacer esto? Hubo un sujeto brillante. Un sujeto llamado Imhotep. Ok. Según la historia, apareció de la nada y fue el diseñador e ingeniero de esa pirámide de ahí. ¿La palabra Imhotep tiene algún significado? Significa... Esto te va a encantar. Significa vengo en paz. Oh, ¿en serio? Así Eso es muy interesante. Suena a un saludo alienígena, ¿no crees? Sí. Apareció de la nada en la vida del rey y luego escaló posiciones muy rápido, lo que era muy poco común en el antiguo Egipto. ¿Qué quieres decir con que vino de la nada? ¿Él cayó desde el cielo? ¿Vino de otras tierras? En historia egipcia es fácil hallar los ancestros de cada persona importante, pero con Imhotep, nada. Imhotep alcanzó el impensable estatus de visir u asir del faraón. El origen de la palabra juez, uasir. Es todo un misterio el quién era Imhotep o de dónde vino. Tenía una sabiduría médica sin par. Comprendía la circulación de la sangre. Fue el primer dentista conocido. Es posible que haya efectuado operaciones. También era astrónomo y era asombroso lo que sabía de las estrellas. Pero lo más increíble de todo esto es que se dice que el conocimiento sobre cómo construir las primeras pirámides provino, de hecho, de un texto que un buen día cayó del cielo directamente a las manos de Imhotep. También son fascinantes las representaciones que hay de él. Tenía una cabeza demasiado grande y manos extrañas que no lo hacían ver muy humano. ¿Y sabemos a qué edad él murió? Ese es otro misterio. No sabemos cómo ni cuándo, pero fue sepultado y su tumba está aquí, en Saqqara, solo que la tumba de Imhotep no ha sido hallada. Por lo pronto, ¿cierto? Por lo pronto, pero echa un vistazo, el desierto es enorme. Cuando la tumba de Imhotep sea encontrada, será el hallazgo del siglo. Los teóricos de los antiguos astronautas tienen la esperanza de que, si alguna vez se consigue, la tumba de Imhotep pueda quizá contener los restos de un visitante de otro mundo. Aunque puede que haya evidencia aún más deslumbrante de una conexión extraterrestre con las pirámides antiguas en una serie de estructuras ocultas en China, que, según algunos expertos, muestran vestigios de tecnología alienígena. China es un baúl de tesoros para la teoría de los antiguos astronautas. Su mitología rebosa de narraciones sobre seres de otros mundos y es el lugar de reliquias verdaderamente maravillosas. Pero lo que muchos ignoran es que China también alberga docenas de pirámides, todas totalmente desconocidas para el mundo exterior hasta los años 40. En el número 4 de nuestra lista, las pirámides ocultas de China. Provincia de Shaanxi, China, 1945. Un piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército estadounidense, James Gaussman, transporta suministros militares desde la India cuando, al sobrevolar un valle rural, atisba una misteriosa estructura. Uno de los relatos más peculiares sobre pirámides nace en la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de un aviador norteamericano que sobrevolaba Burma, rumbo a Chongqing, en China central. Lo que aseguró haber visto fue una enorme pirámide en el valle, coronada por un gigantesco vértice de cristal. Estaba tan asombrado por tan absurda estructura en un lugar tan remoto que dio una vuelta a su alrededor. Pero la pirámide nunca ha sido avistada de nuevo. 2 años más tarde, otro aviador de Estados Unidos, el coronel Maurice Sheehan, vio lo que parecía ser una segunda pirámide en la misma zona. El coronel Maurice Sheehan miró hacia abajo y vio una colosal pirámide, según él más grande que la Gran Pirámide de Giza. Informó de lo visto al New York Times y causó sensación. Hasta dichos hallazgos, nunca antes se había hablado de pirámides en China, pero en los años subsiguientes, más de 30 edificaciones piramidales fueron descubiertas en la región, muchas de las cuales actualmente están cubiertas por vegetación.
Pero la estructura piramidal quizá más misteriosa del área se levanta en la ciudad de Xi'an. Con casi 8 metros de altura y una edad de 1500 años, está hecha de tierra comprimida y es conocida como el altar del cielo. Desde el principio, la mitología china ha estado relacionada con el universo y con seres extraterrestres. Todos los gobernantes chinos se comunicaron con supuestos dioses, en realidad, alienígenas, desde este altar del cielo. Si exploramos teorías distintas a la que asevera que las pirámides servían de tumbas, esta construcción es muy interesante por su forma. Desde afuera hay una larga rampa que conduce a una plataforma. Es muy posible que esta pirámide haya operado como una especie de pista de aterrizaje. La misma estructura de piedra, pero con un anillo diferente alrededor del altar, la conseguimos en Perú, en la ciudad de Sacsayhuamán, donde los gobernantes de los incas, también por supuesto, descendieron desde los cielos, como en China. Es lógico preguntarnos, ¿quién fue el arquitecto? ¿Acaso es tan irracional pensar que el arquitecto pudo ser un extraterrestre que impartió esta sabiduría a nuestros ancestros? Es posible que las misteriosas estructuras piramidales recientemente descubiertas en China fueran utilizadas por reyes del pasado para comunicarse con seres de otros mundos. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que se puede encontrar aún más evidencia donde se yergue otra pseudopirámide, unos 800 kilómetros al oeste, en la provincia de Qinghai, en una remota montaña llamada Monte Baigong. Cuando uno visita el Monte Baigong, lo que encuentra es una enorme montaña mezclada con lo que al parecer es una pirámide artificial con 3 accesos triangulares que se adentran en la pirámide montaña que por dentro tiene una red de tuberías metálicas. El suelo de estas cavernas está repleto de piezas de metal, como si se tratara de plomería artificial. ¿Pudiese ser que los extraños tubos de metal hallados en esta estructura piramidal hayan tenido un propósito tecnológico? Los teóricos de los antiguos astronautas opinan que puede haber un vínculo entre el monte Baigong y los ancestrales relatos chinos de un lugar mágico, la montaña Kunlun. La mitología china decía que la montaña Kunlun era el centro de la Tierra, que era una columna inconmensurable de jade, jaspe y gemas preciosas que se elevaba hasta los cielos. El monte Kunlun es una montaña mítica considerada un axis mundi, un pilar central alrededor del cual gira el cosmos entero. Es un puente entre la Tierra y el resto del universo, donde seres celestiales entran en comunión con seres terrestres. Tenemos que preguntarnos si el monte Baigong no es la mítica montaña Kunlun, un tipo de base alienígena que conectaba a la Tierra con las estrellas. ¿Podrían estos emplazamientos en China tener funciones similares a las de otras pirámides del resto del mundo? ¿Y podrían haber sido inspiradas por encuentros extraterrestres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, e indican que podemos conseguir más evidencia de que los antiguos constructores de pirámides fueron influenciados por seres de fuera de la Tierra en una enigmática locación de Indonesia que esconde una monumental estructura prehistórica. En lo alto de las montañas de Indonesia se descubrió una pirámide que con toda certeza tiene más de 10.000 años de antigüedad. En el tercer lugar de esta lista top 10 de pirámides, Gunung Padang.
Java Occidental, Indonesia, año 2013. El gobierno indonesio promueve una excavación para explorar qué puede yacer oculto bajo las capas de tierra y escombros de una locación conocida como Gunung Padang o Montaña de la Luz. Lo que desentierran es evidencia impensable que revela una pirámide de 95 metros de altura que se remonta, como mínimo, a hace 10.000 años. Gunung Padang está compuesta de millones de toneladas de basalto que fueron apiladas para crear una enorme montaña, bajo la que además hay extrañas cámaras y túneles. El pueblo que construyó Gunung Padang creó habitaciones rectangulares, montículos de roca, escaleras, y a pesar de que es probable que el monumento que apreciamos en la actualidad sea de apenas el año 600 a.C., ahora se sabe que bajo todo esto hay otras estructuras mucho más antiguas, tanto así que luego de fecharlas, se determinó que pudo haber actividad humana en el lugar alrededor del año 25.000 a.C. De acuerdo con los geólogos, hace 20.000 años, esta zona de Java no se encontraba aislada por el mar, sino que era el extremo sur de un subcontinente llamado Sondalandia. Esto ha dado lugar a especulaciones de que quizá Gunung Padang, con su asombrosa elevación, fuera el asiento de poder de una civilización que desapareció aproximadamente en el 10.000 a.C., cuando el derretimiento de los polos inundó la región y la convirtió en el archipiélago que conocemos hoy en día. De ser cierto, entonces, ¿qué cultura fue esa tan misteriosa, capaz de erigir una pirámide de casi 100 metros de altura? En la antigua ciencia indonesia de las estrellas hay una constelación de particular importancia. Ellos la llaman Bendung Viduk, nosotros la Osa Mayor. Para ellos tiene forma de bote y es que los digamos navíos originales, las naves estelares en las que llegaron los fundadores de su tierra, provinieron de allí. Sus casas, esas alargadas estructuras comunitarias, fueron construidas en forma de bote, siempre apuntando al norte, en honor a su lugar de origen. Aquellos viajeros estelares, se dice, instauraron la familia real. El nombre del pueblo, Toraya, significa aquellos que vinieron de las estrellas. ¿Es posible que los constructores de la gigantesca pirámide de Gunung Padang sean los mismos viajeros estelares del folclore local? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es un contundente sí. Los arqueólogos locales no tienen idea de quiénes la crearon, cómo la habrían hecho, para qué se hizo. Muchos de ellos dicen: sí, esto fue construido por los antiguos dioses con un propósito que aún desconocemos. Mientras que la estructura de Gunung Padang fue lapidada por la naturaleza, solo 480 kilómetros al este de la isla de Java, hay una extraordinaria pirámide que permanece casi completamente intacta. Y es la número 2 de nuestro conteo, el templo de Borobudur. Magelang, Indonesia. Ubicado en la isla de Java, se halla el templo budista más grande del mundo, el templo de Borobudur. Construido durante los siglos VIII y IX de nuestra era, esta edificación religiosa está conformada por 6 terrazas rectangulares, coronadas por 3 niveles circulares concéntricos que forman un diseño piramidal único. Borobudur no parece una pirámide a simple vista, pero sí lo es. Es una pirámide escalonada sobre la que se erigieron otras estructuras. El templo de Borobudur es considerado un santuario y un centro de peregrinación porque la gente camina desde la base y asciende hasta la cima, que en teoría es como alcanzar el nirvana. La arquitectura de muchos templos budistas, la arquitectura de las estupas, se basa en fórmulas numéricas. Por ejemplo, Borobudur está inspirada en un mandala. Un mandala es una representación pictórica del universo, que a su vez se fundamenta en 72 números. Las 9 plataformas de Borobudur se combinan para crear un mandala budista perfecto
cuando se le aprecia directamente desde arriba. Los investigadores se preguntan cómo y para qué los constructores generaron un símbolo religioso tan intrincado si solo puede ser visto desde el aire. Pero de acuerdo con los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es transparente encima de la pirámide, donde hay 72 estructuras con forma de campana conocidas como estupas, cada una albergando una estatua sentada de Buda. A Buda se le representó sentado dentro de cada pequeña estupa, por lo que pareciera que Buda está piloteando platillos voladores en Borobudur. Es lo primero que uno piensa al verlo. ¿Es así como los propios budistas ven a Buda? ¿Como alguien que arribó en un disco de vehículo, como un extraterrestre? Cada estupa, en mi opinión, representa una especie de nave voladora, porque stupa de hecho significa carruaje celestial, un vehículo para alcanzar los reinos de los dioses. La travesía no solo ocurrió en sus mentes, no fue algo etéreo o meramente espiritual. De hecho, sucedió. Hubo contacto extraterrestre en Indonesia hace miles de millones de años. Estamos a solo momentos de conocer la pirámide número 1 de nuestro Top 10, una que no querrán perderse porque, en mi opinión, es una prueba irrefutable de la teoría de los antiguos astronautas. Finalmente llegamos al primer lugar de nuestro conteo de locaciones con pirámides. Y si eres fanático de alienígenas ancestrales, estoy seguro de que sabías cuál era desde el comienzo. En la cabeza de nuestra lista, la meseta de Giza. Hay una meseta de caliza en la margen occidental del río Nilo, en Egipto, llamada Giza. En ella se levantan orgullosas las 3 más enigmáticas y sofisticadas pirámides jamás construidas en el planeta. La ingeniería detrás de estas enormes estructuras es casi perfecta, y muchas personas creen que fueron dispuestas intencionalmente para alinearse con las estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Pero la de verdadera relevancia para los teóricos de los antiguos astronautas es la mayor de las 3. La Gran Pirámide. La colosal edificación se eleva a más de 146 metros de altura y fue creada a partir de más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno de miles de kilos de peso. La construcción de la Gran Pirámide fue una hazaña de la ingeniería que no tiene rival aún en la actualidad. La Gran Pirámide de Giza cubre más de 5 hectáreas. La precisión de esta edificación sobrepasa cualquier exigencia arquitectónica de hoy en día. Por ejemplo, el área, esas más de 5 hectáreas, está nivelada a menos de 3 centímetros, de hecho, poco más de 22 milímetros. Pero eso no es todo. Las junturas fueron rellenadas con una especie de cemento misterioso cuya fórmula nadie ha podido descifrar. No es la obra de un pueblo primitivo. Muy a menudo usamos palabras como increíble o monumental sin pensar realmente en lo que significan, pero al estar frente a la Gran Pirámide, la palabra increíble vuelve a tener sentido. Es la estructura ancestral más maravillosa del mundo. Lo que hay dentro de la Gran Pirámide de Giza es sencillamente desconcertante. Me refiero a túneles rectos, espléndidos, con paredes perfectamente lisas, techos abovedados más altos de lo posible, y conductos y pasadizos. La arquitectura, el modo en que se hizo todo, sigue siendo un misterio. Según la mayoría de los egiptólogos, este milagro de la ingeniería fue culminado tras un período de 20 años por órdenes del faraón Keops, en algún punto alrededor del 2500 a.C. Pero muchos expertos indican que tal fechado está basado en información altamente cuestionable, y los teóricos de los antiguos astronautas insisten en que los orígenes de las 3 pirámides en Giza son mucho más complejos. Los arqueólogos y egiptólogos dicen que eran tumbas para los faraones, pero ningún faraón fue jamás hallado dentro de una pirámide egipcia. Sí, se han encontrado momias de múltiples faraones, pero en bóvedas, en profundas cámaras subterráneas en el Valle de los Reyes.
en Luxor, a cientos de kilómetros de Giza. No hay explicación en cuanto al propósito de las pirámides. Cuando observamos un esquema de la Gran Pirámide, para mí parece una máquina. Y si ese es el caso, ¿qué hacía dicha máquina? Yo propuse que los egipcios construyeron la Gran Pirámide como una planta eléctrica. Que las pirámides en realidad eran dispositivos geomecánicos, en otras palabras, que estaban ancladas a la Tierra, sintonizadas para vibrar con las frecuencias de nuestro planeta y que convertían esas fuerzas terrestres en energía electromagnética. ¿Se diseñó el complejo piramidal de Giza como una antigua planta eléctrica? Quizá los avances tecnológicos muy pronto revelen nuevos datos sobre los orígenes de estas misteriosas estructuras. La arqueología depende del poder de la interpretación, al igual que la teoría de los antiguos astronautas. Y personalmente estoy convencido de que el complejo de la Gran Pirámide data de una era en la que los dioses caminaban entre los humanos. Algo extraordinario sucedió justo aquí, en el suelo egipcio. Tal vez bajo la supervisión de extraterrestres, de maestros de otro sistema estelar. Las pirámides de la meseta de Giza nunca dejarán de sorprendernos e inspirarnos. Pero en cada locación piramidal que investigamos, conseguimos pistas que nos hablan de visitas desde fuera de este mundo. ¿Podrían estas excepcionales construcciones ser las llaves que abran las puertas de la verdad sobre nuestros orígenes alienígenas?